Otra vez, porque esto casi que debería ir por capítulos. Buenos días, Luis Paulino. ¿Qué va a pasar con Grecia? ¿Va a terminar la información que se genera a partir de estas noticias, esta que leía también Jonathan, de alguna manera es que no hay vuelta de hoja, o sea, Grecia va a salir de la Unión Europea. Si eso fuera así, ¿le conviene o no? ¿Qué camino ve usted que pueda acontecer con lo que sucede con la situación en Grecia? Buenos días. Bueno, no está dicho que Grecia vaya a salir ni de la zona euro, menos de la Unión Europea. Más bien los acuerdos que se han anunciado pretenden mantener a Grecia dentro de la zona euro. ¿Y por qué? Ahora, bueno, hay muchas razones por las cuales a Europa no le conviene que Grecia salga de la zona euro. O sea, que Grecia salga de la zona euro sería terrible para Grecia, pero también sería terrible para Europa. Para Grecia a corto plazo las consecuencias serían sumamente dolorosas, pero para Europa a mediano y a largo plazo lo que se estaría poniendo en cuestionamiento es el proyecto europeo, el proyecto del euro, ¿verdad? Un proyecto de ese tipo se supone que es irreversible, ningún país que entre al proyecto euro debería nunca salir. Si Grecia sale, es posible que luego salgan otros, es posible por lo tanto que el proyecto euro no se sostenga, no sea viable. Hasta el momento en realidad está demostrando que es muy poco viable, ¿verdad? Ha demostrado que es un proyecto que hace aguas por muchos lados, el euro es una moneda con grandísimos problemas. Y en particular los acuerdos adoptados este inicio de semana en Europa, son acuerdos que yo no puedo interpretarlo más que como acuerdos que responden a la lógica del realismo político, es simplemente los que tienen el poder imponen sus criterios, el que es débil tiene que someterse. Que son la troika, ¿verdad? Que son el Fondo Monetario. Sí, bueno, el Banco usualmente Europeo. se habla de la troika, el Banco Central Europeo, de la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional. En este caso el acuerdo fue liderado en realidad por Alemania, por la señora Merkel. En términos absolutamente draconianos, yo creo que ya ahí, o sea, yo como economista lo único que podría decir ya que esto no tiene ninguna racionalidad económica, no tiene ningún sentido desde el punto de vista económico. Después del resultado del referendo, cuando triunfó el no en el referendo griego, yo suponía que se abría la posibilidad de entrar a razonar, a pensar salidas racionales para la crisis griega, que de lo que se trataba era de encontrar las fórmulas que pudieran de una manera viable lograr la recuperación de la economía griega, lograr reducir el desempleo, lograr reducir la pobreza, volver a activar, a dinamizar la economía griega. Lo que ahora ha ocurrido desde el punto de vista económico no tiene pie ni cabeza, es un sinsentido absoluto. Normalmente cuando un país decide meterse en un sistema de este tipo, donde están más federados, se pierde cierta autonomía, pero se habla mucho y hemos escuchado a mucha gente definir esto como un golpe de Estado casi a Grecia, donde se están metiendo y a pesar de lo que dijo el pueblo que no, se están metiendo y están, como imponiendo. Vemos, cantidad de gente a imponer las exigencias que el gobierno griego ha aceptado son de una magnitud brutal. Vamos a ver, pongámoslo como un ejemplo, porque vamos a ver, se habla de los jubilados, por ejemplo, que es un sector golpeadísimo y que el 50% de las familias en Grecia depende de un jubilado. ¿Cuánto es en promedio lo que gana un jubilado allá y cuánto va a socársele más la faja? Las exigencias que Europa le imponía a Grecia antes del referendo se duplicaron, para decirlo de alguna manera, son mucho más fuertes ahora. Grecia terminó aceptando todo lo que se suponía que estaba más allá de la línea roja. Antes del referendo, bajo el liderazgo de Varoufakis como ministro de Finanzas, Grecia había dicho, esta es nuestra línea roja, de aquí no pasamos, que tenía que ver con temas de pensiones, con temas del IVA principalmente, con algunos asuntos de privatizaciones. Esa línea roja desapareció, fue completamente rota, fue traspuesta absolutamente. Ahora va a haber aumentos del IVA, lo que el gobierno griego decía que sí, del impuesto al valor agregado, e incluso en las islas griegas, que era la gran pelea que se estaba dando de que no se afectara el negocio turístico de las islas griegas al aumentar el IVA, se van a afectar las pensiones, tal como Varoufakis se oponía, trataba de contener, se van a disminuir pensiones que ya son pensiones de hambre. De 500 euros más o menos en promedio. Pero digamos, lo quizá más sintomático de todo esto es ver que se forma un fondo de 50.000 millones de euros, que es un fondo al cual pasan todas las empresas públicas griegas, potencialmente privatizables, como una especie de garantía que Grecia da de que va a cumplir
que pone a todas sus empresas públicas como una especie de garantía hipotecaria de cumplimiento de los compromisos que asume, lo cual es simplemente terrible, ¿verdad? Es pavoroso, ¿verdad? Incluso, digamos, la idea del golpe de Estado adquiere sentido incluso desde el punto de vista de que el resultado del referéndum fue contundente. 61% de la gente dijo no queremos eso. Lo contrario, lo que y exactamente, y se está imponiendo exactamente lo contrario de lo que el referéndum se dijo. Como yo les digo, a mí me parece que esto solo es interpretable desde una lógica política, de realismo político del más crudo y el más descarnado que pueda uno imaginar, sin contemplación de ningún tipo, sin ningún sentido de compasión. Entonces, porque ¿qué va a pasar? ya esto podría pensarse en términos de compasión hacia un pueblo que ha sufrido brutalmente a raíz de esta crisis. Bueno, no, esa compasión no existe. Se impone un conjunto de medidas que económicamente uno no lo esperaría en un grupo federado así. Incluso en la Europa que dice ser cuna de la democracia y que se presenta ante el mundo como la defensora de los derechos humanos, digamos, desde el punto de vista económico eso no tiene sentido. Por o sea, eso, no hay ninguna posibilidad de que Grecia salga de la crisis de esta forma, sino lo único que hay es posibilidad de que la cuestión se profundice. ¿Estallidos sociales es lo que usted prevé? Es lo más probable. O sea, y es muy posible que si tuvimos un gobierno de izquierda que intentó una opción de izquierda con Syriza y con el primer ministro Tsipras, ahora lo que tengamos es un ascenso de la derecha neofascista, ¿verdad? Neonazi. Es bien factible que eso es lo que ocurra, que es una derecha intransigente y completamente antieuropea, que no le interesa para nada el proyecto europeo, que lo que quiere es sacar a Grecia de la zona euro, porque curiosamente el Syriza, Tsipras, el mismo Varoufakis como el ministro de Finanzas, es una izquierda proeuropea, es una izquierda que quería preservar a Grecia en Europa y cree en el proyecto europeo. Lo que ahora podemos tener es un ascenso de la derecha neonazi completamente antieuropea, europeofóbica, digámoslo así, que va a querer a cualquier costo que va a sacar desquebrajar a la Unión Europea. Posiblemente, ¿verdad? Posiblemente, o sea, si la izquierda le falló al pueblo griego, yo creo que ahora lo que va a ocurrir previsiblemente es un viraje a la derecha, porque por otro lado la frustración y la desesperanza es absoluta en ese país. Estamos hablando de que pensionados con 500 euros van a pasar a, van a reducirlas más. ¿Cuánto más? Sí, y con los índices de desempleo pavorosos que hay. 25, sí, crecimiento 27% de desempleo, 50% entre la gente joven, ¿verdad? Un pueblo que se siente tremendamente humillado porque fue objeto de un chantaje sin contemplaciones de ninguna clase, que fue el que Europa aplicó durante todos estos días antes y después del referéndum. Bueno, muchísimas gracias a Luis Paulino Vargas. Vamos a ver si lo traemos nuevamente Otra vez, para porque más temas pero sí, con más tiempo. con más tiempo, porque este es un tema muy complejo y bueno, Grecia, ¿verdad? La cuna de la civilización, diríamos, ¿verdad? De occidental. Y hoy está siendo descarnada, en una como dijo crisis absoluta y total, ¿verdad? Así Hundida. es. Gracias Luis Paulino por Gracias, acompañarnos, gracias a ustedes también por acompañarnos en esta edición de RTN Revista. Al ser las 7:59 minutos, Laura, hasta Nos aquí vamos. hemos llegado. Gracias a ustedes, buenos días.